ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Se pasó, entonces... No, pero se entiende. Sí. ¿Tú lo entendió, no? ¿Ah? ¿Tú lo entiendes? No, entiendo tu situación, no entiendo en lo que se ha convertido el espectáculo. Es decir, esto de que... Porque al final están pasando un poco, perdonando la comparación, estamos hablando del Mundial de Fútbol, los señores auditores, pero está pasando un poco lo que ha sucedido con el Festival de Viña, en que deja de ser un evento en sí mismo y pasa a ser un evento en cuanto se transmite. Entonces, las cosas que empiezan a pasar en ese lugar, que antes generaban una dinámica de los que participan de esa actividad, pasa a estar en función respecto de los tiempos de publicidad, del tipo de personajes que se muestran en la tele, etcétera. Pero de cada 4 influencers que aparecen en la tribuna, Aldo, ¿cuántos reconocen? Muy poco. Es decir, hay una cuestión generacional, ya está bien. De repente tú tienes dudas con respecto a un determinado jugador que está en la tribuna, que era de tu época. Pero si te ponen a un cantante de K-pop, está ahí sonado. Es decir, porque la barra del K-pop es muy apasionada. O los streamers. El otro día dije, mire, una cantante de un grupo coreano y no sé qué cosa. Y la gente reaccionó malhumorada e indignada. ¿Por qué no sabe que es tailandesa? ¿Pero por qué? Ahora, para coronarla con los tiempos nuevos tenéis que decir, no, es que se parecen tanto todos. Y ahí ya terminamos. Sí. Son todos iguales. Sí. Bueno, yo... Tú sabes que pero es que además yo soy, fui en alguna época fanático de los Knicks, ya a finales de los 90. Un aplauso para los Knicks. Vi el célebre partido para su público, donde Spike Lee, que era un director muy, muy reputado en aquella época, sigue haciendo grandes películas, pero ha tenido una trayectoria media zigzagueante, se enfrasca con Reggie Miller, que era jugador de Indiana. Y por culpa de eso, Reggie Miller se pica y le empieza a dedicar cada uno de los triples que hace. Entonces Spike Lee se convierte en una figura principal fuera de la cancha. Y sin que me imagino los comentaristas de básquetbol supieran al detalle cuál era la película de Spike Lee. Estaba el otro día en San Antonio y no pude dejar de recordar la historia. Siempre está Spike Lee. Siempre está. No, estuvo en todos los partidos. Así como se pasó la vida Adam Sandler, Ben Stiller y Timothée Chalamet. No se perdieron ni un partido de la serie, creo. No, apareció Taylor Swift, pero cada vez que la enfocaban estaba en el teléfono, que también es una suerte de vicio de los nuevos tiempos. Esa es una cosa que a mí me cuesta entender. Eso del ver un evento en el que uno se encuentra presente a través de una pantalla. Es una cosa... Entiendo que estoy completamente fuera de tiempo, como me pasa en muchos aspectos de mi vida, pero todavía me cuesta entenderlo. Pero quiero felicitarlos porque ayer los dos coincidieron en un evento deportivo. ¿Era necesario traer a colación ese evento? Estuvimos juntos. Sí, yo creo que sí, porque en vereda opuesta. Es que no siempre tenemos a dos panelistas. Hay un valor, Rodrigo Sandoval, en el hecho que haya ido a Claro Arena, a San Carlos, sí, a ver a la Universidad de Concepción, que es tu casa. Fui al Claro Arena por 2 razones. Una, porque es Claro y una gran empresa a la cual quiero mucho. Pero por favor. Sí. ¿Y nuestro auspiciador? Yo soy un defensor de Claro. Pero además un agrado haber ido ayer a San Carlos pese al resultado. Yo soy hincha de la Universidad de Concepción para los que no saben, y ayer nos dieron 5 pepas. Me parece una rotería atender hacia las visitas, pero la verdad es que fue una jornada bien agradable. Además, la primera vez que llevo a mi hija al estadio, fui con mi mujer, así que no, todo muy agradable. 10 goles en los últimos 2 partidos lleva la Católica. Debo decirlo, por algún personaje. No sé si... No, ¿para qué vamos a entrar en esas cosas? Personajes que están en la tribuna y que no por favor, hagan algo en la Católica con cierto personaje que grita, que es muy escandaloso. Oh. No lo diré. ¿Tú estás feliz? Feliz. Dichoso. ¿También fuiste con tu hijo, Vi? Yo fui con mi hijo. Fui con mi papá, que no iba hace 10 años. Logré convencerlo que fuera. Y lo pasamos muy bien. No, hay que decirlo, había un ambiente muy agradable allá, porque además vienen de un buen resultado en la Copa Libertadores, están bien con el equipo, hay una conexión importante del equipo con la barra, ¿no? Estamos un poco lejos del puntero, eso es triste, pero yo, la fe es lo último que se pierde, yo creo que... Pero como se dice ahora, es muy grata la experiencia estadio. Sí. Cuando se puede tener, pues. Buena experiencia estadio, es verdad. Cuando se ponen de moda ciertos términos, la experiencia estadio. Pero debo reconocer algo. Tú sabes que mi cercanía con el fútbol es solamente afectiva cuando la UDECONCE está ahí. Por lo tanto, yo no iba a partidos de primera división desde que la UDECONCE había estado anteriormente en primera división.
Y por lo tanto, para mí la experiencia de comprar una entrada cambió mucho, porque antes de partida tú entrabas con entrada socio. Sí. Tú pagabas distinto porque eras socio. Hoy día no tienes forma de entrar si no estás en esa categoría. Y no, todo es muy distinto. El tema de los controles y todo. Bueno, y de hecho, primera vez que voy a un estadio en Chile en donde no hay cerca, no hay reja. Que era una experiencia, para que vean lo antiguo que era mi performance. ¿Tú sabes, Rodrigo Sandoval, que casi todos los estadios de Chile no tienen reja? No, por eso digo que en Chile... Rebolledo no tiene reja. Por eso digo que en primera vez que en Chile yo voy a uno, porque sé que ahora están así, pero yo antes había estado afuera en estadios así. Lo que pasa en esa cosa extraña de Chile, hacemos estadios sin reja, pero le ponemos lo que se llaman rejas papales. ¿Ah, sí? Sí, hacemos una suerte de barricada con rejas papales. Sí. Por lo tanto, pierde todo sentido tener estadios sin reja. Sí, no, pero muy bien. Felicitaciones a la gente de la Católica, por lo menos un espectáculo agradable de ir. No me atreví a ir con mi camiseta de la U de Conce porque mi mujer no me iba a acompañar si lo hacía y tampoco voy a dejar que fuera uno que con otro mi hija. chiste te habría llegado, pero bien. Es decir, con el personaje que yo tenía atrás, seguramente algún protagonismo habría tenido. Un buen clásico universitario. Exactamente. Muy bonito. Sí. Estamos hoy día con Rodrigo Sandoval, abogado experto en Derecho Migrante y Gestión Pública, académico de la Universidad de Chile. Rodrigo, como siempre, un gusto, bienvenido. Muchas gracias a todos, un gran abrazo a todos. Y con José Antonio Valenzuela, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Políticas Públicas en el London School of Economics y director ejecutivo de Pivotes. Bienvenido, José Antonio, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Nos toca este panel en un momento de euforia mundial. Habitualmente los acuerdos de paz los anunciaba Donald Trump los fines de semana para que subiera la fuerza del lunes. Del mundial. Perdón. Primera vez que del mundial, primera vez que Aldo sigue la pauta. Me iba a meter para decirte ya, suficiente fútbol. Pero sí, por favor, adelante. Estamos hablando de noticias internacionales importantes. Perdón. Habitualmente Donald Trump anunciaba la paz los días domingos en la noche. Ayer estaba en las peleas de la Casa Blanca, en esa ordinaria sin nombre que se inventó en el aniversario número 250 de la independencia de su país y su propio aniversario. Su cumpleaños. Sí, 80. Pero, como el Trooping the Color del Reino Unido, que también fue este fin de semana. Lo que está en casi todos los periódicos del mundo es que las bolsas han disparado y el petróleo se hunde bajo los $85 tras el acuerdo de paz. Volvemos a la situación original. No sabemos qué va a contener el acuerdo que va a ser firmado el próximo viernes. Pero en términos generales es una buena noticia en términos económicos no solo para Estados Unidos, para el mundo, sino que también para Chile, José Antonio, ¿no? Sí, yo creo que es un alivio para todos. Quizás también lo es para el ministro de Hacienda, para las autoridades que tomaron decisiones respecto a esto en marzo, y yo creo que el tiempo quizás les da la razón. No me cabe duda que fue una decisión costosa, pero el conflicto se extendió por más de lo que muchos habrían presupuestado. Y ya a mediados de junio recién estamos empezando a ver una salida a este conflicto, y yo creo que puede ser un alivio al bolsillo de las personas, un alivio también a un gobierno que está viendo con preocupación varios meses consecutivos donde la actividad económica no crece, donde el desempleo sigue en niveles muy altos, y esto yo creo que puede empezar a generar un alivio a la inflación, que a su vez genere un alivio que el Banco Central pueda empezar a bajar de a poquitito las tasas, y recuperemos una cierta actividad económica que empiece a generar empleo. Yo creo que cuando estábamos en febrero, enero, y se esperaba que fuera el cambio de mando, estaba la sensación de que los vientos venían favorables, de que la actividad económica iba a estar bien. No ha sido lo que hemos visto estos primeros meses, y en parte importante es por este conflicto internacional. Así que en buena hora, en parte importante, ¿no? Hay otros elementos de todas maneras, pero esto es muy relevante, así que yo creo que es una gran noticia para todo el mundo y especialmente para Chile. Rodrigo Sandoval. Yo, bueno, como mi trabajo es, aparte de ser amarillo, ser el amargado de este panel, Trabajo que tú te has puesto, nadie te ha pedido. Claro, van a pensar que tenemos guiones acá. Sí. ¿Cuál de los dos? ¿El amarillismo o el amargado? Los dos parece, pero no le hemos pedido ni uno. Oye, no, mira, yo tengo cierto nivel de escepticismo sobre esto. Primero situar las cosas. Aquí no hay ninguna victoria de Trump tan notoria desde el punto de vista de lo que significa él como presidente de Estados Unidos, porque finalmente si uno observa lo que era el día antes de que empezaran las hostilidades, todavía no se resuelve si Irán va a tener o no va a tener armas nucleares,
por lo menos no ha desarmado su programa nuclear, porque finalmente Irán nunca ha reconocido que su programa nuclear está dirigido a tener armas nucleares, así que eso no ha cambiado. Segundo, no hay ninguna respuesta respecto del eventual apoyo que tiene Irán respecto a ciertos grupos que actúan en otros territorios. Y el régimen tampoco se vio tan destruido como se pensaba, digamos. Lo que yo creo que a veces es un error que nosotros tenemos es ver esta cosa en términos dicotómicos respecto de Irán versus Estados Unidos, porque los intereses en Estados Unidos no son siempre los mismos. Es cierto que Estados Unidos no ha ganado nada. Es más, yo diría que Estados Unidos ha perdido mucho porque la calidad de vida de su gente, el costo de los servicios, el costo de muchas cosas ha subido, pero quienes sí han ganado mucho dinero son los productores de petróleo. Ayer estaba revisando un informe de Oxfam, creo que era, y que hablaba de que los productores de petróleo han ganado $300 millones al día desde que empezó la crisis. Porque esto lo que ha significado es que un país como Estados Unidos, que es de los principales productores, creo que es el principal productor de petróleo, termina ganando mucho más dinero, estoy hablando de los productores de petróleo, con un precio muy alto, y que es cierto que hoy día ha bajado, pero ha bajado a los niveles que tenía antes de la crisis. Y por tanto, lo único que sucedió para ellos es que en este tiempo ganaron mucho dinero. ¿Qué es lo que sucedió en paralelo y que puede ser un costo para Estados Unidos? Es que la calidad de vida, el costo de la vida en Estados Unidos se encareció. Pero eso para una persona como Trump, que no va a tener reelección en principio, todavía no sabemos, pero que no está apostando a una reelección quizá, pero va a quedar muy consolidado y anda a ver la cantidad de intereses en los cuales Donald Trump se ha visto favorecido. Entonces, yo creo que no hay que ver esto solamente en términos de si gana Estados Unidos o pierde Estados Unidos, sino que dentro de Estados Unidos hay distintos intereses que están en juego y los que Trump promueve son, parece que solamente los de sus amigotes del mundo petrolero. Y hay que ver también cómo esta tregua, yo no la llevaría todavía esta tregua, porque al final eso es lo que pactaron no seguir pegándose. Hay que ver qué pasa con Israel. Israel no ha detenido los ataques en el sur del Líbano. Israel no de hecho, rechaza el acuerdo, dice que no es conveniente para ellos, que no garantiza su seguridad. Y hay que ver también hasta qué punto es cierto esta idea del policía bueno, policía malo que se dan Trump con Netanyahu, porque tampoco es tan creíble que de un día para otro hayan terminado tan enojados y finalmente para Trump es funcional tener a un cabeza loca como Netanyahu, que es supuestamente al que él es el único que logra calmar. Entonces, para verlo con distancia, no me voy a meter en la parte interna, porque yo sí creo, como lo dijimos en su oportunidad, que las decisiones del gobierno eran una apuesta dura, con los costos que tenía, pero era una apuesta y parece que esta apuesta en este término no fue tan equivocada. Pero respecto al tema global, yo creo que hay que verlo con cierta distancia y no sé qué tanto se resuelve en estos días. Yo creo que hay que esperar un poquito más. Noviembre vamos a tener que esperar, ¿no? Creo que ese es el plazo que se dieron. Sí. Sin duda. Sí, falta ver además en qué términos se firma este acuerdo. Oye, un paréntesis dentro de todo esto, ¿cómo han tomado la forma en que ha manejado el gobierno el asunto de Zaliaznik, el embajador de Chile en Israel, involucrado en la investigación por el caso Hermosilla y acusado de haber intervenido en la designación de varios jueces de la Corte Suprema, donde se ha dicho que el gobierno que prefiere esperar el curso de la investigación para tomar una mejor decisión? ¿Le parece sensato en términos de la política exterior o no, José Antonio? A ver, yo leí varios de los mensajes de WhatsApp que intercambiaban Hermosilla y Zaliaznik y hay varios de ellos que son preocupantes, pero también cuando uno ve el tono de la conversación es mucho como de amigote que se están tirando las partes del poder que tienen, pero uno no sabe hasta qué punto eso es real. Uno sabe que con Hermosilla algo de eso hay, pero Gabriel Zaliaznik, yo veo mensajes como un poco grandilocuentes de alguien que no tengo la certeza de que realmente tiene el poder que él mismo dice tener. Ahora, yo creo que sin duda son mensajes que enredan al gobierno, que enredan a la Cancillería. Esta investigación se inicia a través de una denuncia entiendo que el diputado Manucheri y la senadora Chiccardini, y van a derivar en una investigación un poco más profunda a ver si hay, además de estas como bravuconadas de dos amigos vía WhatsApp, hay elementos más objetivos de lo que ellos dicen ser capaces de hacer. Mientras eso no exista, yo también creo que no sé si es prudente tomar decisiones apresuradas en base a antecedentes de una conversación que se filtran en un medio de prensa. Pero sin duda que a medida que vaya avanzando la investigación y sobre todo si esto deriva en una formalización y en una investigación más seria,
no le va a ir dejando cada vez menos espacio a la Cancillería para mantener a Gabriel Zaliaznik. Pero yo creo que es prudente esperar a que eso ocurra, a que haya una investigación seria, más formal, a ver si es que Gabriel Zaliaznik asume el carácter o se formaliza la investigación, se le imputa algún delito. Nada de eso ha ocurrido hasta el momento, pero sin duda que está en una situación compleja, yo creo, la Cancillería. ¿Rodrigo? A ver, primero, Zaliaznik es un personaje que se hace notar y que en algunos lados quizás se hace querer, pero no, en muchos otros lados es todo lo contrario. Entonces es un personaje que si yo lo pongo de embajador, necesariamente eso va a generar un ruido. Poner a Zaliaznik de embajador en Israel es una señal, y es una señal clara respecto de una posición respecto a lo que es el gobierno de Israel y respecto a lo que es el rol que se le da a la comunidad, no sé si llamarle judía, en Chile, digamos, que creo que es más amplia que lo que uno ve en Zaliaznik. Entonces, evidentemente, todo este tipo de cosas siempre va a generar un ruido. Si uno le agrega además esta dimensión, que aparte de política es también judicial, yo creo que hace bien cuestionable la decisión de haberlo puesto. Ahora el gobierno hace algo que yo considero respetable, y es que dice que se va a bancar la decisión y está dispuesto a asumir las consecuencias de esa decisión, y por lo tanto, cuando llegue el momento en que esto tenga otra clase de consecuencias, me imagino que esto no va a ser solamente sacar un embajador, sino que va a ser la responsabilidad política de quien insiste en hacerse cargo de ese costo. Entonces, si esa es la forma en la cual el gobierno va a asumir esto, me parece sumamente bien. Por lo tanto, esperemos a ver qué pasa judicialmente, y esperemos a ver si el coraje que se ve hoy día para defender la permanencia del embajador va a ser el mismo coraje para asumir las responsabilidades políticas de una decisión que es política, porque hoy día se le está dando un carácter político a una decisión, y por tanto hay que asumir los costos de eso. Igual cuando uno revisa los mensajes, muchos se enmarcan en el contexto del estallido y la pandemia, y son dos personas que no tienen ningún cargo público en ese momento. Nosotros sabemos el rol que jugó Luis Hermosilla, y por lo tanto como que adquiere otro tenor, pero son dos personas que no están en el gobierno, que se los escucha conversando así como estuvimos muchos durante el estallido, como medios aterrados de la situación y planeando hipótesis de vamos a destituir a no sé quién por sedición y vamos... Pero, que no son menores, digamos. No, son bien... Por eso yo creo que han causado el revuelo que han causado, pero estamos hablando de un contexto específico, sí, y de dos personas que no tenían ningún cargo público en ese momento. Por lo mismo yo creo que es bueno esperar a ver qué es lo que encuentra la Fiscalía a partir de esta denuncia, porque esto no lo abre la Fiscalía, esto lo abre una denuncia de dos parlamentarios, y si es que realmente hay hechos que parecieran constituir delito, o simplemente estamos ante dos amigos que hacen alarde de poder que no tienen en la realidad. Por eso, a eso me refiero. Es decir, yo justamente al punto al que voy. Es decir, el gobierno toma una decisión. Esa decisión es poner su respaldo político a un embajador que aparece cuestionado por esta denuncia. Se van con se meten juntan su suerte a la del embajador, simplemente. Pero insisto, yo quiero dejar esta constancia ahora. Si de aquí aparece que eso, podemos hacer esas valoraciones respecto a lo que dicen o no dicen esos mensajes, como también otros antecedentes que pueden aparecer en la investigación. Pero si esos mensajes en sede judicial terminan siendo calificados con algún rango que les acerque a un delito, eso va a significar una decisión respecto al embajador. Total. Y por tanto, eso significa recordar lo que hoy día se está decidiendo sobre qué es lo que debe hacerse con el embajador, porque justamente la prudencia de cuando uno saca a funcionarios de confianza, cuando existe esta clase de sospechas, es precisamente evitar que cuando esas sospechas se hagan reales, el costo no sea mayor. Y ese costo hay que asumirlo. Así que ahora, también es complejo cuando a ti la filtración de chats empiezas a derivar en remociones inmediatas, porque en el fondo después tú vas marcando un precedente. Pero es un riesgo que te asumes. Sí, es un riesgo que tienes que asumir. Y yo me imagino que acá hay una decisión como relativamente calculada de hasta qué punto van a seguir acompañando al embajador, y cuándo no, qué antecedentes en el fondo hacen que ya no más y que se corta el hilo. Ahora, otra derivada que hay que darle una vuelta también es que, cuidado con la Cancillería. Es decir, yo no sé, el canciller solamente ha hecho noticias por los embajadores que ha nombrado, por la sin diferenciarse demasiado de lo que había pasado anteriormente, ¿eh?
En términos de embajadores hay hartas diferencias. Fue premio Consuelo. Perdón, en eso. En términos Sí. de entregar premio Consuelo, digamos. Sí, lo que pasa es que igual los... En el nombramiento, dices tú. Sí, los destinatarios de los premios Consuelo también son, en varios casos, yo he visto unos nombramientos bien preocupantes. Yo creo que en Cancillería hay que ponerle un ojo porque no está teniendo la altura de Estado que yo creo que debería tener en términos de qué es lo que significa para la ciudadanía. Hoy día la ciudadanía está sabiendo de Cancillería solamente por los embajadores que están nombrando, por lo que tú dices, el tema del amiguismo que nuevamente se da en estos embajadores, que también, perdón, entre paréntesis, yo tengo una opinión distinta de la que se tiene comúnmente sobre esto del amiguismo. Me parece súper bien que el presidente ponga gente de mucha confianza y ojalá de la mayor lealtad posible en ciertas embajadas estratégicas. Yo no demonizo esa situación. Lo que me parece cuestionable es cuando tú hiciste un discurso en gobiernos anteriores contra esa práctica y después la haces sin dar ninguna explicación, sin dar cuenta de nada. Pero a mí me preocupa mucho lo que pasa en Cancillería en general, porque no estoy viendo que Cancillería está haciendo la pega. De momento, el tema de Venezuela todavía está, me imagino que hay alguna negociación que uno no conoce, pero que está en curso. La apuesta que iba a hacer respecto a mayores inversiones a Chile todavía no se ven resultados, ni tampoco se ven caminos en... Pero han ingresado montos de inversión bastante inéditos. Ingresaron, seamos realistas, ingresaron dentro de las primeras semanas del gobierno y principalmente por un tema de un ánimo y de cuestiones que venían desde antes. Y por lo mismo, si se estuvieran haciendo esas gestiones para atraer más inversión, difícilmente la vamos a tener tomada en 3 meses. Son cosas que pueden tomar un año o 2. Por eso hablo de los caminos, que tampoco hemos visto. Lo que sí yo creo que se ha visto es una buena agenda en relaciones económicas internacionales. Y ahí yo creo que el perfil de canciller que se designa y también de la subsecretaria son súper enfocados en esa dimensión de las relaciones internacionales. Uno podrá decir, en el contexto en que estamos eso se queda corto, puede ser, pero yo creo que hay un foco y una agenda muy vinculada a la agenda económica del rol de la Cancillería. Y yo al menos he escuchado hartas veces al canciller y a la subsecretaria de viajes a la India, en Pakistán, en el fondo tratando de expandir la red de comercio internacional de Chile a más allá de lo que es China y Estados Unidos, que me parece que en este mapa geopolítico que se está configurando es una decisión bastante hábil y estratégica. Convengamos, estoy de acuerdo, pero convengamos en que todas esas líneas en las cuales la Cancillería ha aparecido son líneas que venían desde administración anterior y por lo tanto responden no a la política. No se está reinventando nada. A la política, claro, responden a la política de Estado en este sentido, pero yo solamente pongo la alerta de que es lo mismo que digo respecto al otro caso, digamos, al tema del embajador. Hasta el momento lo que no hemos visto esto, me imagino que después responderán por los resultados, pero cuando llegue el momento de los resultados, hagámonos cargo de lo que... Ahora, también hagamos un poco de memoria. Hace no tanto tiempo atrás, nosotros estábamos con reticencia a firmar el TPP-11 y teníamos un subsecretario que estaba tratando de que le firmaran cartas para hacer ciertas exclusiones del TPP-11 y la aplicación. Si queremos crucificar aún más, pongámonos todos en la fila. Entonces una cierta continuidad, sí, pero del último tiempo reciente. Y yo creo que estas dos personas, el canciller y la subsecretaria de Relaciones Económicas, tienen un perfil que pueden hacer que eso se concrete. Porque acá la gran diferencia es si tú logras firmar el tratado con la India, no si es que te interesa. Y yo creo que ellos tienen esa expertise y tienen ese perfil. Es que es un súper buen punto ese, yo sé que estamos, pero solamente para dejarlo como tema. Cuidado, es que a mí lo que me preocupa mucho que pasa con este gobierno es que la argumentación en favor de este gobierno siempre termina siendo en relación a lo que hizo mal el gobierno anterior. Y yo por lo menos no acepto esa dicotomía, porque para mí los cuestionamientos que yo hago con este gobierno me importa un bledo lo que haya hecho el gobierno anterior, porque también encontré que fue muy, muy equivocado en muchas cosas. Entonces, creo que le hace mal al debate y no nos permite avanzar en términos de decir, claro, si efectivamente en la primera parte del gobierno de Boric, las locuras que se hablaron en materia de política exterior no le hicieron bien a Chile, pero eso no significa que las que se estén haciendo hoy día sean sensatas, digamos. No, si solamente para hacer el punto de que no es irrelevante, que podríamos estar peor, ni es una cosa menor el hecho de que se estén consolidando relaciones internacionales económicas y que estemos diversificando mercados, porque hace 3 años atrás la discusión era otra. Entonces eso se tiene que consolidar. Sí. Tenemos que hablar del gobierno que está presentando en estos momentos indicaciones al proyecto de Sala Cuna, que va a ingresar al Parlamento, lo que va a pasar en el Parlamento esta semana, una acusación constitucional por delante y otras materias. Pero aprovechando que estaban Rodrigo y José Antonio acá, Rodrigo Sandoval, José Antonio Valenzuela, y la confianza que les tenemos,
Podemos conversar a la vuelta de pausa de la decisión que ha tomado el gobierno de Gran Bretaña de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Uy, Feliz. qué temazo. Feliz. Buen tema. Muy bien. Pide tu superavance líder BCI con un beneficio increíble, hasta un 50% de descuento en la tasa de interés. Elige el plazo que más te acomode y págalo de 6 a 60 cuotas. Con esta tasa a mitad de precio y cuotas a tu medida, el alivio es real. Simula en liderbci.cl. Con Líder BCI, ahorra en serio, ahorra todos los días. Con Claro vive el fútbol en 4K. Si eres cliente TV Claro, disfruta Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. Claro. Y lo que Medical de Maletec es una solución creada para que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en centros de salud de forma segura y privada, porque cuando se trata de salud, la tecnología debe estar al servicio de las personas. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Y hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Son las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones, porque esto no es el futuro, es ahora. Cambia tu cabeza con Defontana. Estamos de vuelta aquí en País ADN con Rodrigo Sandoval, José Antonio Valenzuela. ¿Nos vamos derecho al tema que habías planteado, Aldo? ¿O querías tocar otro más de la pauta antes de cambiarla? No, es que me parece muy debatible la decisión del Reino Unido que ha prohibido TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook y X. YouTube no sabía. A los menores de 16 años. Pero si es la más dura de todas. ¿Sí? Sí. Que yo no tengo kids. Y solo les va a mantener los servicios de mensajería. Es decir, tú puedes tener WhatsApp, un adolescente de menor de 16 años puede tener WhatsApp, pero no puede tener ninguno de los otros servicios dentro de su celular. Lo que sin duda alguna cambia dramáticamente la manera de ver en la infancia y en la adolescencia lo que está aconteciendo con las formas que tenemos de relacionarnos socialmente. José Antonio Valenzuela. A ver, mira, yo como que me siento un liberal, pero cuando hablamos de estos temas no tanto. Se me pasa un poquitito. Yo creo que las redes sociales y los celulares, los smartphones y hartas de estos de elementos tecnológicos relativamente recientes tienen mucho en común con las drogas. Y acá hay equipos completos de empresas muy sofisticadas con las mejores mentes de la humanidad destinados a cómo enviciarte. Y si eso es preocupante para un adulto, lo es infinitamente más con un niño. Y vas moldeando sus cabezas y vas afectando la forma en que se desarrolla su cerebro. Hay muchos procesos químicos detrás y yo creo que lo hemos tomado por mucho tiempo a la ligera, como suele pasar cuando hay nuevos desarrollos tecnológicos que nos demoramos mucho en entender lo que hay detrás de eso y para recién ahí poder abordarlo a través de la regulación. Yo creo que es drástico y es radical la forma en que lo plantea el primer ministro del Reino Unido, pero es una conversación profundamente necesaria. Yo no sé dónde está el límite, si es 16, si es 14, si es 12. Tampoco sé cuáles son las redes sociales y si hay que prohibirlo o acá esto tiene que tener alguna injerencia mayor de los padres. Lo que sí sé es que la situación actual donde que se haga lo que se quiera con la infancia y las redes sociales, yo creo que no es una buena situación. Creo también que los algoritmos debiesen estar sometidos al escrutinio público y a la deliberación en una democracia. Y también creo que hay una dimensión que también nos falta tocar, que es la de ojalá poder vincular las cuentas a personas con nombre y apellido. La posibilidad de crear bots y crear distintas cuentas donde tú puedes insultar, afectar la convivencia de forma anónima, también me parece que es muy perjudicial y genera mucho daño. Entonces, yo felicito que se esté dando esta discusión. Yo entiendo que la ministra Wolf, la ministra de Desarrollo Social, había planteado algo parecido, como vincular la clave única a redes sociales y con ciertos límites para menores de edad. ¿Dónde ponemos el límite? Discutámoslo, pero la premisa de que esto no puede ser completamente al libre albedrío de menores de edad, yo creo que es una premisa muy razonable. Pero ¿la solución es prohibir las redes sociales o educar a los jóvenes, Rodrigo Sandoval? Yo estoy de acuerdo. A ver, varias cosas. Primero, ¿están prohibidas las redes sociales para menores de 13 años? Eso está en las políticas de cada una de las plataformas de las que estamos hablando, de TikTok, Instagram, Facebook, Meta. En todas ellas está prohibido para menores de 13 años. Por lo tanto, no debería haber acceso a ese tipo de redes de ningún menor de 13 años y quienes están a cargo de eso son los padres de esos menores.
Ellos no hacen ni un esfuerzo por hacer cumplir esa... Pero es que, de acuerdo, pero lo que quiero decir es, primero partamos de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en la casa y yo entiendo, porque tengo amigos y porque a uno también le cuesta, que mantener la atención de un hijo con el nivel de estímulos que existen hoy día y con el atractivo que significa esta clase de plataforma y con las demandas que tiene la vida moderna, de verdad es una dificultad. Y por lo tanto es un costo entretener a un hijo y las redes sociales aparecen como una opción para aliviar ese sacrificio. Y yo entiendo que es difícil, pero primero hagámonos cargo cada uno de nosotros respecto de lo que significa el acceso a redes sociales dentro de nuestros hogares. En segundo lugar, yo creo que aquí me voy a ir un poco a lo que es el país, porque esto es a propósito de una declaración que hizo la ministra de Desarrollo Social, entiendo, respecto de aplicar alguna cosa en ese sentido en Chile. Yo puedo tener una opinión respecto de si es correcto lo que ella señala, que para entrar a estas redes sociales se requiere una clave única y por tanto con eso se controla la edad de la persona que entra. Pero hay una cosa que hay que tener mucho cuidado y que yo creo que ha sido el gran error de la izquierda en los últimos tiempos, que es criminalizar las preguntas o criminalizar los temas, porque cuando nosotros no participamos de esas preguntas y no nos damos cuenta que esas son preguntas legítimas, terminamos regalándole la respuesta a aquellos sectores que traen respuestas que son absurdas o que son exageradas. Pasa con respecto a la migración, pasa con respecto a la seguridad, en donde por mucho tiempo dijimos que aquellos que cuestionaban las políticas de seguridad o cuestionaban los temas de acogida a la migración, finalmente eran unos racistas, eran unos xenófobos, y finalmente la inquietud legítima que tienen los ciudadanos por ese tipo de fenómenos termina siendo acogida por sectores que traen respuestas que no son las adecuadas. No vaya a pasar aquí lo mismo, en que es súper sensato preguntarse qué es lo que nuestros hijos ven y a qué tipo de cosas tienen acceso. Más todavía cuando está toda la evidencia a la cual hacía referencia José Antonio y que te dice que efectivamente el acceso a redes sociales con niños menores, incluso de 21 años, es dañina porque hasta los 21 años tú no desarrollas las capacidades para tener efectiva contención respecto de los incentivos que te genera ese tipo de plataforma, y por tanto no son procesos que deban ser libremente gestionados por cada menor. Tampoco se trata de que tú le restringas completamente a los menores el acceso a estas redes o el acceso a las plataformas en términos absolutos, porque si no generas una ansiedad. Uno siempre tiene que preocuparse qué es lo que pasa en el día en que se lo entregas en el día siguiente. Entonces, si tú no vas capacitando, si tú no vas acompañando en la forma de ir aprendizaje, en ir aprendiendo a ocupar esas redes, cuando finalmente acceden a ellas, se desbocan. Pero es todo un debate que hay que tener seriamente, que hay que hacerse asesorar por personas que entienden de este tipo de cosas, pero lo que no puede suceder es que el Estado se mantenga absolutamente ajeno a la libertad con la cual hoy día se permite que los menores de cierta edad tengan acceso a redes que les hacen mal. No hay ninguna duda de que les hacen mal. Es peligroso que los niños tengan acceso a esas redes sin control. Es más, es peligroso que los niños establezcan relaciones sociales a través de plataformas en las cuales no tienen inmediación con respecto a la reacción que provocan. Hay un efecto que se llama el efecto ínsula, que hace que tú no te des cuenta cómo a la persona le está afectando lo que tú le dices o cómo se lo dices. Y cuando tú te relacionas a través de estas redes sociales, careces de esa capacidad, de esa empatía, y por lo tanto las cosas que dices, las cosas que haces no tienen un control respecto de la reacción que provocas en el otro. Ese tipo de cosas tan básicas son cosas que las redes sociales atrofian, y por tanto hay un tema de responsabilidad con las futuras generaciones, con nuestros hijos, de tener que hacerse cargo de esto. Tengamos la discusión razonable respecto de cómo lo medimos, pero yo creo que hay que moderarlo. Perdón lo dramático, pero estamos hablando de mi hija. Y sí, yo tengo uno de 5 y ya son conversaciones que entre papás estamos teniendo todo el tiempo. ¿Cómo se lidia con esto? Y la verdad es que yo creo que por supuesto que uno esperaría que la forma de abordarlo sea la formación en la casa. Nadie quiere que tenga que venir una imposición estatal para que se aplique el sentido común, pero la pelea es muy desigual. La verdad es que tú tienes a empresas muy sofisticadas tratando de transformarte en un adicto. Eso es muy fácil de lograr con niños pequeños y mientras tanto quien compite es un padre que muchas veces está cansado, que trabaja, que tiene 1.000.000 de preocupaciones, dentro de las cuales esta es una más y no es fácil. Entonces
nosotros ya tenemos una serie de restricciones de lo que pueden o no pueden hacer nuestros niños en 1 millón de ámbitos. En esto hemos decidido no hacerlo, también porque es difícil. Acá hay que también ser súper explícito de que esto no basta con lo que quiere o no hacer Chile. Después entramos en una dinámica mucho más compleja de cómo regularlo y hasta qué punto se puede regular a estas mega empresas donde Chile es el 1% o menos de su mercado. Exacto. Pero la discusión de fondo es importante tenerla, porque, por último, para sincerar que si esto no se está logrando es porque cada vez somos menos soberanos, porque hay empresas que tienen mucho poder, que pueden decidir qué se hace y qué no, con independencia de lo que decían los estados. Y también es positivo, porque va a quitar estas caricaturas de si esto es una política conservadora o no, el que esto venga, el primer impulso de un gobierno progresista en el Reino Unido. Vamos a escuchar también algo ahora con respecto justamente a la infancia. El presidente José Antonio Kast ya está presentando las indicaciones al proyecto de ley sobre Sala Cuna Universal. Diana Copa está ahí en La Moneda. Diana. Sí, hasta ahora escuchamos al presidente de la República, José Antonio Kast, en el marco del ingreso de las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal. Lo escuchamos. Porque esa situación que hoy día se vive hace que muchos duden en pasar el límite de las mujeres que puedan contratar. Y es como un freno para que se desarrolle nuestra nación. Y nosotros estamos convencidos de que estas indicaciones nos van a permitir realizar los ajustes necesarios y avanzar hacia un derecho, hacia un sistema de sala cuna que contemple la conciliación entre lo que es el trabajo digno y también la posibilidad de los emprendedores de dar empleo. Y esto, a nuestro juicio, tiene que avanzar gradualmente para ser sostenible en el tiempo. Porque aquí hay que unir dos conceptos, la gradualidad y la responsabilidad. Como les digo, uno podría firmar un proyecto de ley y entusiasmar a muchas personas. Y quizás 1 año, 2 años, uno podría sostenerlo, pero en el tiempo quizás no se haga viable. Y por eso estos dos principios de gradualidad y responsabilidad tienen que volver a ser parte de nuestra conversación. Muchas veces se quiere avanzar por un lado y se olvida la responsabilidad, y es algo que tiene que estar en el centro de todo debate político de aquí hacia adelante. Cuando un gobierno decide mal, son las personas las que pagan las consecuencias. Bien, ahí escuchábamos al presidente José Antonio Kast presentando las indicaciones que ya habían anunciado con respecto al proyecto de ley sobre Sala Cuna Universal. Vamos a estar atentos después a cuáles son específicamente y sobre todo cuál va a ser la propuesta realizada para que se pueda trabajar en el Congreso. Nos escribe uno de nuestros panelistas también, Pablo Carbacho, que justamente escribió sobre la regulación, las empresas y el entorno digital con respecto a lo que estábamos conversando recién. Rodrigo Sandoval, tú decías que claro, y bueno, lo mencionábamos acá también, por un lado está la educación, pero por otro lado finalmente qué hacemos con estas empresas que tienen tanto poder, como decía José Antonio. Claro, a ver, hay herramientas, hay instrumentos con los cuales un Estado puede controlar las cosas que se ven, se oyen y con las conexiones que uno tiene desde el país, digamos. Si no, veamos algunos países en los cuales ese control es absoluto. Pero yo insisto, yo creo que son de estas cuestiones en las cuales el control es más transversal. Yo creo que son todos, en muchos niveles, todos tenemos una cuota de responsabilidad respecto de lo que hacemos o no hacemos con el acceso a nuestras plataformas, a nuestros teléfonos. Recién estaba leyendo aquí a Lorenzo Yáñez que él dice, mira, mi hijo tiene acceso a mi teléfono, pero él sabe qué es lo que ve, él accede a... Entonces ahí hay una cosa que uno puede reconocer. Yo tengo 2 teléfonos. Ya tengo 2 números y tengo un teléfono que yo permito que mi hija utilice cuando tiene que comunicarse con nosotros o algo así, en fin, y que no tiene acceso a redes sociales, le permito ciertas cosas porque me interesa que ella también vaya acercándose a la tecnología en la forma que yo estoy encima, pero el teléfono es mío, no se lo paso a ella, me explico, ¿no? Entonces, obviamente uno tiene que ir generando graduaciones respecto de cómo los niños van incorporándose al uso de estas tecnologías, que incluso a uno le cuesta contener. Sí, es decir, a todos nosotros nos cuesta muchas veces dormirnos porque estamos viendo redes y cosas así. Entonces imagínate para un niño que no tiene control de sus impulsos, no tiene control de sus estímulos, el apetito por las... Es decir,
como que va cambiando. Entonces es difícil, es súper complejo, pero por lo mismo se requiere, y está bien que el Estado acompañe en esos procesos, pero de ahí a restringir en términos absolutos, yo creo que hay una discusión que hay que tener. Pero no hay que criminalizar el tema. Eso es lo pero que además convengamos que si uno dijera menores de 16 años no pueden tener una cuenta en Instagram, eso no va a quitar el derecho que tiene su padre a ir introduciéndolo a Instagram de una forma controlada, tutelada, acompañada. Un padre va a poder pasarle su teléfono y ve, en el fondo, la decisión... Pero la realidad de los padres en Chile ¿da para eso? Es que como no da para eso, tú no puedes dejarlo a libre demanda, que cada padre eduque. No digo que no quieran hacerlo, digo el tiempo, la paciencia que significa. Es que por lo mismo yo creo que hay muchas familias donde ni siquiera se alcanza a tomar una decisión consciente de cuál va a ser el balance. Y por lo tanto, el niño hace lo que quiere. Yo creo que si uno prohíbe que el niño pueda tener una red social a los 13 años, y luego el padre quiere educarlo y ir introduciéndolo a este mundo poco a poco, eso se va a poder. Pero es necesaria la regulación para que aquellos que no toman esa decisión y que tienen al niño porque está solo, porque está botado, porque en el colegio tienen todo un celular, bueno, en ese caso va a estar más protegido de lo que está ahora. Yo creo que la situación en la que está ahora es de desprotección total y estamos ante una tecnología que tiene muchos de los elementos que tienen algunas drogas que nosotros hemos tomado la decisión de prohibir. Oye, un niño no puede manejar un auto a los 16 años, pero tiene esto que está haciéndolo adicto y que hay evidencia de que están activamente haciéndolo adicto. Más que haciéndolo adicto hay que decirlo, son también compañías y negocios que se basan en generar esta adicción para subsistir. O sea, hay que tener eso de telón de fondo, digo. Sí. Como que finalmente la adicción no es una consecuencia, es algo que... Lo siento mucho, pero es parte del negocio, es parte del modelo. Mi único punto es el padre responsable ante una prohibición como esta va a poder seguir educando a su hijo como a él le parezca. Claro. Pero el que no está presente, el que el hijo donde hace absolutamente lo que quiere, va a estar más protegido. Pero además también hay que verlo desde otro punto de vista, que en la medida de que el hijo no se vea sometido a estas redes, le estamos dando más espacio para que sea el padre en que influye en su educación. Si lo que uno tiene que entender también es que las redes te van separando del influjo que tú tienes respecto a la formación que le das a tus hijos. Entonces, no hay que verlo solamente como un ejercicio de que uno está metiéndose en el control que los padres deben tener de lo que ven los hijos. Todo lo contrario, los está acercando más. Solamente quiero dejar constancia una paradoja. De nuevo voy a citar a Lorenzo, que plantea un tema que es bien interesante y que dice que es interesante que un gobierno que precisamente en buena parte basó su campaña en términos del uso perverso de estas redes, sea precisamente un gobierno que pone este tema, porque él recuerda el asunto de los bots y todo eso que fue muy asociable a la campaña de Kast. Entonces él plantea, y me parece una buena paradoja, que sea justamente un gobierno que hizo ese uso de redes sociales el que hoy día esté levantando el tema del mal uso de aquellas, ¿no? Claro, yo llevaría al presidente Kast a mi casa, lo pararía en el living y le pediría que repitiera las dos palabras que más usa en su discurso. Claro. Responsabilidad y gradualidad. Exactamente. Pero en todo caso, esta discusión se dio en muchísimos términos. Pucha, a mí me tocó el periodo donde la televisión ingresó masivamente en los hogares en Chile y se pensaba que también no iba a malformar, lo que en algunos casos, hablo por mí mismo, se concretó. Pero claro, habitualmente con respecto a la tecnología estamos hablando permanentemente de eso, es decir, cómo establecer cortapisa al uso indiscriminado, pero además cómo ceder a la presión social. Hay hoy día en los colegios una presión social que es superior a cualquier cosa, ¿no? Sí, es un desafío. Y estamos lidiando con tecnologías que tienen características que son novedosas, que son distintas. Ya lo hablamos con las redes sociales, la inteligencia artificial también. Uno siempre hace el paralelo de lo que fue la revolución industrial y siempre dice, no, y si esto ha pasado toda la vida. Pero son tecnologías que tienen características distintas y esas características distintas hay que entenderlas. Lo que implica la inteligencia artificial, por ejemplo, no tiene un símil en lo que ha sido la historia de la humanidad. Y esto, yo creo, el nivel de adicción que puede generar como el tailor-made, o sea, como hecho a la medida del niño que tú quieres volver adicto, es muy, muy poderoso y por lo mismo es muy nocivo. Y tenemos que tratarlo con esa intensidad, porque no es exactamente lo mismo que otras tecnologías u otros juegos que han vuelto un poquitito o que envician a los niños en el pasado. Esto está hecho a la medida de cada niño para lograr volverlo adicto y son efectivos, son eficaces. Mira, dos cosas. Una, yo igual quiero empatizar un poco porque a mí me pasa mucho que veo a amigos conocidos que
pone mucha material justamente en las redes sociales a propósito de lo perverso que son este tipo de plataformas y publica expertos en sí, y tú ves a sus hijos y ocupan teléfono. Entonces estamos todos en una contradicción respecto a un mundo en el cual nos cuesta mucho contener, pero también reconozco el esfuerzo de muchos padres de tratar de hacerlo bien, y quizás en eso el Estado pueda ayudar en términos de entregar herramientas para poder avanzar en esa línea. Pero me parece que uno tiene que... ¿Cómo decirlo? Igual es un desafío que hay que asumir. Yo creo que no se puede evadir. Yo creo que igual es grave lo que está pasando. Yo creo que... Mira, un ejercicio que yo lo hago con algunos menores. Miren cómo se portan sus hijos cuando han ocupado esas plataformas y cuando no las han ocupado. Es decir, deja que tu hijo ocupe tranquilamente por 1 hora el teléfono y compara su comportamiento cuando no lo ha ocupado. Y es evidente que hay un cambio negativo en términos de la forma en la que reacciona a los estímulos, la forma en que... La irritabilidad. Claro, la paciencia que tiene. Entonces, es un tema que hay que hablar, obviamente hay que hablarlo con razonabilidad, con gradualidad, comprender, en esto es súper importante en los colegios. Ver realmente qué podemos hacer. Y esto es súper importante lo que tú decías, el tema social, la presión social, y por lo tanto es súper importante que los padres en los cursos se pongan de acuerdo en acuerdos de convivencia digital para que conjuntamente no permitan que, por ejemplo, las interacciones sociales se lleven a cabo a través de teléfonos. Pero para eso tienes que tener a la gran mayoría del curso de acuerdo, porque siempre hay alguien que tiene una historia, que sus hijos son separados, que los padres son separados, que por razones operativas necesitan hacerlo. Siempre hay una razón por la cual puede haber 1, 2, 3, 4 que lo tengan. Pero cuando el entorno social no permite que las relaciones sociales se construyan en base a este tipo de instrumentos, es mucho más sano el ambiente en general de convivencia que cuando finalmente los niños en la tarde están todo el rato hablando por WhatsApp o en este programa de juego Roblox se llama, ¿sí? Que de verdad genera dinámicas bien tóxicas entre ellos. Esta adicción de la que hablaste en más de alguna oportunidad, José Antonio, también toca a los adultos, ¿no? O sea, totalmente. Sí, y yo me tengo que esconder el teléfono para cuando estoy en mi casa con mi hijo no usarlo. Claro. Bueno, lo dijo Rodrigo, es demasiado fuerte para uno que queda con un niño de 14, 13 años. ¿Cómo le pedimos autocontrol o que entienda las enseñanzas que tú estás tratando de transmitirle? Muy difícil, sí. Rodrigo Sandoval, José Antonio Valenzuela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, Francisco Letelier, por favor, explícanos qué es el parenting, porque no tengo idea. Nos escribió a través de YouTube. Sí, ahí nos dirá, pues. Aprenderemos para el próximo programa. Sharenting. A ver, pero veamos. Mi pronunciación es peor que mi conocimiento Tiene que ver con técnico. share y con parenting. Sí, también Muy lo supuse bien, así. es la práctica de documentar y compartir la vida de los hijos en redes sociales o internet de manera continua. O sea, subir muchas imágenes o experiencias y ese es un situaciones temazo. con tus hijos. Hay una muy buena novela de Delfín de Vigan que se llama Los Reyes de la Casa y que trata de una madre influencer que hace su contenido en redes sociales de sus hijos. ¿Ya? Excelente. Bueno. Sobre este tema, Muy para bien. que lo lean. Gracias a ambos por acompañarnos en este tema. Oye, gracias al chat colaborativo que han dado muy bien ahí. No copie ¿Cómo? efectos de radio enemiga, ¿ya? Colaborativo no es. No tenemos chat, o sea, tenemos chat, pero no tenemos colaborativo. Pero Daniel, Agradecemos a quienes participan con su opinión a través de nuestra transmisión en YouTube. También a Jacqueline que nos escribió a nuestro WhatsApp, donde siempre están bienvenidos, el más 569 85 21 23 60. Pucha, me retaron. ¿Verdad que nos están viendo? Volvemos. Esto fue País ADN, con Aldos Chiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.